Había una vez un hombre llamado Salomón que construyó un hermoso templo, pero no mucho después, la gente de Judá le dio la espalda a Dios y empezaron a adorar a dioses ajenos e ídolos. Llegó el día que Dios permitió a los babilonios atacar a Judá y destruir la ciudad entera, incluyendo el templo de Dios. El pueblo de Judá permaneció en cautiverio hasta que un día Dios levantó al profeta Ageo para inspirar a la gente a que se pongan a trabajar diciéndoles: el tiempo es ahora. Hoy entramos en una nueva serie que se llama El tiempo es ahora. Vamos a estudiar el libro de Ageo en esta serie y vamos a enfocarnos en esto. O sea, el título de esta serie de hoy sería La decisión más difícil. Para comenzar, quiero que piensen en lo siguiente. Puede que les haya pasado lo siguiente, que un día se despertaron y se sintieron raros y pensaron que para esta altura en la vida yo esperaba algo más. Pensé que para cuando llegaba a este punto, que habría algo más o algo mejor. Esto puede pasar a cualquier edad. No hay que esperar ser mayor. Puede que uno, antes de entrar en la universidad, esperaba algo más allá. Quizás tener seguridad de qué carrera seguir en la vida. Y uno se despierta diciendo: no tengo ni idea lo que voy a hacer. O cuando uno termina alguna carrera y ya tiene un título, quizás se encuentra trabajando en algo que no llega a la altura de tu conocimiento, lo que uno estudió, y pensaste que estaría haciendo algo más con tu vida. Otro quizás pensaba que al llegar a cierta edad ya estaría bien económicamente, pero llega a esa edad y se da cuenta que le falta mucho. Otros han intentado darle una oportunidad a la religión y comenzaron a hacer cosas religiosas y luego la vida no va como uno deseaba y uno piensa que para esta altura ya debería haber algo más, debería sentir otra cosa. Estos sentimientos era algo común entre la gente en los tiempos del profeta Ageo. Antes de leer Ageo, quiero darles un pequeño trasfondo de lo que venía ocurriendo en ese tiempo. Comencemos con el reinado del rey Salomón. Durante el 4º año de su reinado, él comenzó a construir un templo a Dios, uno hermoso y más allá de lo que podemos imaginar. Gente de todo el mundo viajaba ahí para verlo en persona y ofrecer sus sacrificios a Dios. Era algo asombroso. Pero después de su muerte, el corazón de la gente empezó a endurecerse hacia Dios y le dieron la espalda para ir en pos de los ídolos. Fue por eso que Dios permitió que pasaran ciertos eventos con el fin de poder atraer de nuevo el corazón del pueblo de Dios hacia Él. En el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor y su ejército destruyeron el sur de Judá, incluyendo el templo. No solo humillaron a la gente, sino que destruyeron el templo de Dios, arrancando de esa manera la identidad espiritual de la gente con Dios. Después, llevaron a la gente en cautiverio por décadas. En teoría, 50 años desde ese punto, pero técnicamente fue por 70 años, porque algunos ya estaban en cautiverio aún antes de que vinieran a destruir a la ciudad. ¿Qué significa esto? Significa que no podían adorar de la manera que querían y no podían ir a donde sea que querían por unos 50 años. Yo ni tengo esa edad todavía, 50 años. Así era el estado de la gente que vamos a estar viendo. En el año 538 a.C., se les permitió a unos 50.000 personas volver a Jerusalén, el capital de Judá, para reconstruir. Por fin, después de 5 décadas, se les permitió volver a casa y reconstruir la casa de Jehová y tener su propio lugar de adoración. Así que volvieron hacia allá y empezaron a reconstruir el templo de Dios. Pusieron los cimientos y el altar. Luego vinieron algunos samaritanos para oponerse al trabajo que ellos hacían. Con eso, ellos se asustaron y vieron
que ahora no sería tan fácil llevarlo a cabo. Por eso empezaron a pensar que quizás no era el tiempo correcto para hacerlo, porque no iba a ser para nada fácil. Ese es el trasfondo de esta historia. Ese es el trasfondo de lo que está pasando con la gente. Pasaron unos 14 años que la gente ya no hizo nada más de la construcción en el templo. Por 5 décadas que estaban en cautiverio, era lo único que pensaban, poder reconstruir el templo para volver a adorar a Dios. Pero cuando llegaron, dejaron todo por 14 años, por esa oposición. Pusieron los frenos al proyecto. ¿Y saben qué hicieron? En vez de trabajar en la casa de Dios, en el templo de Dios, se pusieron a trabajar en sus propias casas. Hicieron casas muy lindas, olvidándose de la casa de Dios. Entonces, lo que hizo Dios fue levantar al profeta Ageo para llamar la atención de la gente para reconstruir el templo de Dios. Leamos ahora el versículo 2 de Ageo, capítulo 1. Vamos allá, Ageo 1, versículo 2. Dice así el versículo 2. Así habla Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, el tiempo aún no ha venido, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora, algo interesante en este pasaje es que cuando leemos a través de la Biblia de cómo Dios habla de su pueblo, Él lo llama su pueblo, o sea, mi pueblo, pueblo mío. Pero en este pasaje lo que vemos es que lo llama este pueblo. Esto es algo parecido a lo que a veces hacen los padres cuando se enojan con los hijos. Por ejemplo, la esposa espera a que llegue su marido y le dice, no vas a creer lo que hicieron tus hijos hoy. Y uno dice, el padre, pará, son nuestros hijos. Así es lo que vemos acá en este pasaje, que Dios dice, este pueblo. Y dice, este pueblo dice, el tiempo aún no ha venido. Ahora pensemos, ¿por qué creen ellos que aún no era el tiempo para hacerlo? Pensaron que no era el tiempo porque tuvieron oposición. Lo gracioso es que aún nosotros, cuando recibimos oposición, pensamos, no debe ser la voluntad de Dios, porque es duro, es difícil. Pero algo que debemos entender, cuanto más nos arrimemos al corazón de Dios para hacer algo que a Él le importa, va a ser más que capaz que enfrentemos oposición. O sea, recibir oposición no es una señal de que Dios está en tu contra. Muchas veces es porque uno está haciendo lo que Dios sí quiere que haga. Se me enseñó en el seminario que no debo preocuparme cuando hay oposición en mi vida, sino que debo preocuparme cuando no lo hay. Porque en el momento en que uno está avanzando y obedeciendo a Dios, les aseguro que la oposición ya está en camino. Cuando te encuentres siendo obediente a Dios y las cosas comienzan a ponerse difícil, quiero animarles con este simple pensamiento. Con la ayuda de Dios, elige lo correcto que es difícil en vez de lo equivocado que es más fácil. Pídanle a Dios su ayuda para poder hacer lo correcto, aun cuando cuesta y es difícil. Sería mucho más fácil que uno se enfoque en sí mismo en vez de enfocarse en Dios. Era difícil en este pasaje y correcto que construyeran el templo. Nosotros debemos aprender a hacer lo correcto, a hacerlo por más que cueste mientras es lo correcto y no conformarnos con lo que es más fácil. Por ejemplo, sería más fácil guardar rencor cuando a uno lo tratan mal. Y es difícil, pero correcto, que los perdonemos, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Sería más fácil gastar todo el dinero que uno quisiera para comprar lo que uno quiere y entrar en deuda. Pero es difícil y correcto comenzar a salir de las deudas y comenzar a vivir con menos de lo que uno gana
para poder poner algo aparte y dar cuando Dios toca el corazón de uno para que sea generoso en algo. Es más fácil rendirse. Es más fácil no marcar una diferencia en este mundo para Dios. Pero nosotros, como seguidores de Jesús y con la ayuda de Dios, elegimos lo correcto, aun cuando cuesta, en vez de lo incorrecto, que es más fácil. Y esto es lo que el profeta va a guiar al pueblo de Dios a que hagan. Les dice que el tiempo es ahora. Quiero que piensen por un momento en esto. ¿Hay alguna tarea o trabajo que quedó sin terminar en tu vida? Quiero que lo piensen un poco y que luego escuchen el resto de este mensaje a través de los lentes de lo que quizás es algo que quedó sin hacer en tu propia vida. Puede que sea algo de ayer, de un mes atrás o 14 años atrás, como esta gente, este pasaje. Puede ser que Dios quería que compartieras a alguien quién es Él, pero era algo difícil en el momento y escogiste la opción más rápida y más fácil de no hacerlo. Quizás era algo que sintieron que debían hacer, que debían pasar más tiempo con familia o empezar a pagar las deudas o dejar de hacer algo, lo que sea. Pero era algo que tenían en el corazón como una carga, pero no lo hiciste. Piénselo un poco. Y si Dios les trae algo a la mente, quiero que presten atención al resto del mensaje con eso en mente, como algo que quedó sin hacerse en tu vida. Y quizás Dios les muestre a ustedes, así como al pueblo de judíos en este pasaje, que el tiempo es ahora. Leamos ahora los versículos 3 al 5. Vino pues palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de morar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así dice Jehová de los ejércitos: considerad vuestros caminos. O sea, lo que les está diciendo es: analicen cómo están andando. Considerad vuestros caminos. Analicen cómo están viviendo. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de morar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Qué es una casa artesonada? Es una forma de vivir de alto nivel, como tener mesadas de mármol, la mejor tecnología en toda la casa, con la pantalla tele más grande en 3D. Ellos se enfocaban en tener muy buenas cosas, ¿no? Lo mejor, lo que mejor podían. Muy buenas casas. Ahora, Dios no está en contra de que tengamos buenas cosas y que tengamos una buena casa. No está en contra de eso, sino Él está en contra en que pongamos estas cosas antes que a Él. Y así fue que esta gente estaba poniendo su propio confort, su propia comodidad antes que a Dios. Por eso dice el pasaje que examinen sus vidas, cómo se conducen. Entonces, otra pregunta que debemos hacernos es: ¿estás poniendo tu propia comodidad antes del llamado de Dios o lo que es la voluntad de Dios? ¿Estás enfocándote en tu propia imagen más que enfocarte en hacer una diferencia en este mundo para Dios? ¿Estás poniendo tu casa antes que su casa? Lo que Dios quiere es que elijamos hacer lo correcto aun cuando cuesta, en vez de tomar el atajo, la decisión equivocada, que a la vez es más fácil. Y el tiempo para hacerlo es ahora. Quiero que veamos algunos versículos de lo que Dios dice. Quizás alguno de acá se sienta como la gente en estos versículos que vamos a ver. Dice el versículo 6. Sembráis mucho y encerráis poco o recogéis poco. Coméis y no os saciáis, y nunca se llenan. Bebéis y no estáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco horadado. O sea, lo que ellos cobraban como sueldo lo ponían en un saco con agujeros, es lo que está diciendo.
O sea, lo que está diciendo es que estás trabajando a full y aún así sentís que no logras nada. Estás dedicando tu vida a una carrera y te sentís vacío. Tenés más de lo que tenías en el pasado y aún así no te sentís satisfecho. Te entretenés, vas al cine, salís a comer, pero aún así es como que te faltara algo. Tomémoslo en serio. Considerad dar atención a vuestros caminos. Piénsenlo. ¿Están poniendo sus casas antes que la de Dios? ¿Hay algo que Dios te ha indicado que quedó sin hacer? ¿Algo en el pasado? Veamos ahora los versículos 7 y versículos 8. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad vuestros caminos. Lo vuelve a repetir. Algo que mi pastor siempre dijo es que todo lo que la Biblia dice es importante. Pero si Dios lo dice 2 o más veces, entonces es muy importante. Ahora en el versículo 8, Dios les da 3 pasos para cumplir con lo que debían hacer. Primero, subid al monte. Lo segundo, traed madera. Y lo tercero, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Dios los amaba tanto que les dijo literalmente lo que debían hacer. Les explicó bien clarito qué hacer. Primero, subir al monte. Segundo, traer la madera. Y lo tercero, reedificar la casa. A veces nosotros nos preocupamos de los pasos 5, 6 y 7. Pensamos quién va a pagarlo, quién va a dirigirlo. Queremos todos los detalles mínimos para saber cada paso y cómo va a ir. Pero Dios dice a ellos que hagan 3 cosas. No se preocupen por lo demás, es lo que básicamente está diciendo. Vamos ahora rapidito al Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, 105 dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero decimos, ¿cómo sabré si poner la madera verticalmente o horizontalmente? Dios nos dice, no te preocupes de los pasos 4, 5 y 6. Solo haz los pasos 1, 2 y 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alumbra a mi camino. Si la palabra de Dios alumbra mi camino, entonces va a indicarme qué hacer. Hasta que yo no tome los pasos 1, 2 y 3, no me va a mostrar los pasos 4, 5 y 6. O sea, uno tiene que hacer lo que Dios ya le mostró para que Dios después pueda revelarle más. A veces nosotros queremos saber todos los detalles y Dios sabe que quizás no podemos aguantar todos los detalles. Lo que Dios dice es que nos dará, a través de la Biblia nos enseña, Dios nos dará lo que precisamos cuando llegamos a tal punto. Pero nosotros debemos primero tomar ese paso. Entonces, ¿qué hago? Subo al monte, traigo la madera y reedifico la casa. Si uno está que quiere salir de las deudas, primero, busquen ayuda de alguien que los pueda guiar. Segundo, gasten menos de lo que están cobrando. Y tercero, aparten dinero para poder pagar esas deudas. Si uno quiere cuidar su salud, primero hagan una dieta. Descansen por lo menos 8 horas por la noche y hagan ejercicio. 3 pasos. Hagan lo que deben hacer. El tiempo es ahora. Esto es lo que significa andar en el Espíritu. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como seguidores de Jesús. Nosotros queremos que Dios nos muestre todos los detalles, pero Dios quiere que nosotros andemos por fe, confiando en Él con los detalles y haciendo nosotros lo que debemos hacer. Dios va a hacer su parte mientras nosotros hacemos la nuestra. La forma de comenzar con esto es dejar de hablarlo y comenzar
a hacerlo. Dejar de dar vueltas con eso y empezar a hacer algo hoy. Si Dios les mostró que deben hacer algo, comiencen hoy. Sé fiel a Dios hoy. No siempre será fácil. Cuesta hacer lo correcto. Pero Dios promete una bendición, así como con su pueblo en Ageo, si nosotros hacemos nuestra parte. Cuando hacemos lo correcto, aun cuando cuesta, Dios obra en maneras que no podemos imaginar y nos da una paz en nuestro interior, fuerzas para seguir, y todo esto por su gracia, un favor que no merecemos. Uno no logra imaginar cuáles son las bendiciones de Dios que están del otro lado de la obediencia. Quizás uno debe tomar el primer paso para hablar con alguien que te lastimó. Y uno dice, ¿y qué pasa si ellos no responden bien y se enojan aún más? Escuchen, no eres responsable de cómo va a ir toda la charla, pero eres responsable en ser obediente a lo que Dios te dice. Nada más. Haz lo que Dios te mostró que debes hacer. No eres responsable del resultado de algo. De eso se encarga Dios. Tu responsabilidad es obediencia. Todos tenemos algo que tenemos que tratar, algo que quedó pendiente. Quizás es un pecado que te ha estado persiguiendo y uno lo ha mantenido en secreto. Es lo más fácil tratar de ocultarlo. Lo difícil es confesarlo a Dios y pedir ayuda. Quizás es por una relación de pareja en un matrimonio. Es fácil esconder cuando las cosas no van bien en un matrimonio. Lo difícil es decir, necesitamos buscar ayuda, necesitamos un consejero. Quizás Dios tocó el corazón de alguien para mostrar que Él quiere que hagas algo, para comenzar a servirlo a Él y marcar una diferencia en este mundo para Él. Y uno piensa, ¿será algo de Dios o es algo del diablo? Claro que es de Dios. ¿Y qué vas a hacer? La decisión es de uno. No hagas que Dios tenga que traer a Ageo a tu vida para hacerte volver a Dios. No hagas que Dios diga ese hijo o esa hija en vez de mi hijo, mi hija. El tiempo es ahora. Por eso, cuando sea que Dios te indique que tenés que hacer algo, los resultados son su responsabilidad, pero la obediencia es la tuya, es la mía. Por eso debemos elegir lo correcto, aunque cueste, aunque sea duro y difícil, en vez de elegir lo más fácil e incorrecto, ese atajo. Quizás Dios quiere decirte lo que estamos viendo en este pasaje de Ageo. El tiempo es ahora de hacer algo. El tiempo es ahora para comenzar, para volver, lo que sea. El tiempo es ahora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día y lo que podemos estar estudiando en este pasaje de Ageo, de que tú amabas a este pueblo y tenías un plan para ellos, aunque ellos lo postergaron por un tiempo. Tú, Señor, levantaste al profeta Ageo para hacerlos reaccionar, para considerar sus caminos, sus vidas, lo que hacían, para volver al trabajo al que tú los llamaste a hacer. Ayúdanos a nosotros a examinar nuestras vidas para ver si hay algo que quedó pendiente en nuestras propias vidas. Ayúdanos a tener el coraje y la fuerza para tomar la decisión que debemos tomar, para servirte de todo corazón, para recibir tu ayuda, tu gracia, para recibir también tu bendición por nosotros obedecerte. Guíanos, acompáñanos en nuestras vidas, acompáñanos en esta semana, que podamos estar repasando esto, examinando nuestras vidas para hacer tu voluntad en vez de la nuestra y buscar nuestra propia comodidad. Ruego una bendición especial sobre cada uno. Pedido esto en nombre de Jesús. Amén. Quiero que tomemos unos minutos solo para reflejar en lo que vimos. ¿Tienen algo que quedó pendiente? Ya sea alguien a quien debes compartir de Dios, algo que tenés que hacer, algo que tenés que dar, algo que tenés que empezar, o una apreciación quizás que tenés que mostrar a alguien, o perdón que tenés que dar a alguien, algo que quedó pendiente. Y
¿qué va a pasar? Uno piensa, ¿cuáles son los pasos 4, 5 y 6? ¿Cómo va a salir todo? No sé. Pero esa parte, eso se lo confiamos a Dios. Esta semana yo quiero que tomen tiempo para evaluarse cada uno, tiempo para evaluarte en este asunto. Y cumple con tu parte, con tu rol. Sé obediente a lo que ya sabes que tenés que hacer y confía lo demás a Dios. Confíale los resultados a Él. Hagamos lo correcto aunque cueste. Hagamos lo correcto en vez de tomar el camino más fácil, en vez de tomar ese atajo. Quizás uno todavía no tiene una relación personal con Jesús, alguno que esté acá, y siente que Dios está tratando de atraerte a Él para que lo conozcas de manera personal. Si esa es tu decisión, que deseas saber cómo iniciar una relación personal con Dios para poder tener su ayuda, su apoyo en tu vida diaria, habla con nosotros para que podamos mostrarte con la Biblia cómo tener una relación personal con Él. No es por la plata, por dar plata, no es por ser miembro de esta iglesia, es por confiar en lo que ya hizo el Señor Jesucristo cuando vino y murió en la cruz. Es aceptar el regalo que Él nos ofrece. Estamos para ayudarles, estamos a su disposición. Que el Señor les bendiga. Espero que tengan una buena semana.